Como les decía, la familia de las manchas de las hojas es como una familia de tres hermanas, donde está Sigatoka amarela, Sigatoka negra y la mancha foliar muse. Estas dos están en América y están en Brasil, mas esta no, esta solamente está en el sureste asiático, muy lejos de aquí, pero es una enfermedad muy peligrosa. Es tan agresiva como la Sigatoka negra, y en algunos países del sureste asiático y la India está reemplazando Sigatoka negra inclusive. Por eso es muy importante que evitemos que pueda llegar a América. Más ahora hay algo interesante que está pasando también en el mundo. Recientemente, hace más o menos 10 años, se identificó Mycopharela thailandica, que es una nueva especie también que está apareciendo. Originalmente es un patógeno de acacia y fue introducido a América. De hecho, aquí hay acacia sembrada en Brasil y ya fue encontrada aquí en Brasil, y específicamente acá en el Valle de Ribeira hay Mycopharela thailandica, y este patógeno está casi en una misma proporción que Sigatoka negra y mucho más presente que Sigatoka amarilla. Entonces eso significa que tenemos que tener cuidado. No se sabe todavía cuál es el impacto que está causando, porque solamente se ha identificado. Vean que estas publicaciones son de colegas brasileños, pero no están bien descritos los síntomas ni el impacto sobre el cultivo. Sin embargo, ya se conoce que en sureste asiático esta puede causar problemas también en bananas. Pero es muy importante acá, sobre todo para los colegas de Embrapa, estudiar bien qué está pasando con Mycopharela thailandica. Les decía que en este caso de Mycopharela thailandica es un patógeno de árboles, un árbol forestal que se siembra mucho acá. Hay varias especies, sobre todo Acacia mangium, que este patógeno es muy agresivo. Y hay reportes de Australia y de Asia que también puede atacar bananos. Entonces, lo importante es conocer qué impacto está teniendo acá, porque en otras partes de América, otros países, no se ha reportado este patógeno. Tampoco es que se ha estudiado para ver si está presente, pero aquí en Brasil sí está reportado. Bien, entonces vamos a enfocarnos sobre todo en estas dos, pero más que todo en Sigatoka negra, que es la más importante de las dos. Esta fotografía representa muy bien lo que es el impacto de ambas enfermedades. Sigatoka negra es mucho más agresiva que Sigatoka amarilla, y llega con el tiempo a desplazar Sigatoka amarilla. Ustedes lo han visto aquí en Brasil, ¿verdad? Donde siempre ha estado primero Sigatoka amarilla. Cuando llega Sigatoka negra, en un lapso de 4 a 10 años, dependiendo del clima, Sigatoka negra reemplaza a Sigatoka amarilla porque tiene más producción de inóculo, un periodo de incubación más corto y es una enfermedad más agresiva. Sigatoka amarilla y Sigatoka negra se pueden diferenciar por las estructuras de reproducción asexual, en este caso los conidios y los conidióforos, como se puede ver acá. Entonces esto a nivel de microscopio es perfectamente hacerlo, o también por técnicas moleculares que ya están bien establecidas. Hace muchos años, en 2016, no sé si Fernando recuerda, en Cruz das Almas, en Bahía, identificamos la presencia de las dos enfermedades. Estaba llegando Sigatoka negra a Bahía y todavía estaba presente Sigatoka amarilla. Y aquí pueden ver síntomas de los dos patógenos y cómo se pueden diferenciar entre ellos. Las estrías de Sigatoka amarilla son un poco más amarillas y las de Sigatoka negra son un poco más oscuras. Ahora, en Bahía ya es muy difícil ver Sigatoka amarilla. Prácticamente Sigatoka negra ha ido desplazando por completo a Sigatoka amarilla. Entonces eso implica también para los productores más problemas, ¿cierto? ¿Okay? También se pueden encontrar infecciones mixtas de Sigatoka amarilla o Sigatoka negra con Cordana musae. Este patógeno es un patógeno secundario y es un oportunista. Usualmente ingresa por las lesiones de Sigatoka amarilla o de Sigatoka negra y lo que hace es que hace la lesión más grande. Pero al contrario de Sigatoka negra y amarilla, él nunca para de crecer, siempre sigue creciendo y forma anillos de crecimiento de esta manera y va dañando mucho el tejido de la hoja. Es más lenta, pero es muy persistente, muy consistente. Entonces, en el campo, muchas veces ustedes van a encontrar esas infecciones mixtas y hay que tener mucha observación para poder diferenciar entre ellas. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los efectos de la Sigatoka negra en la planta? La Sigatoka negra no destruye la planta, no es como Fusarium o moco que la planta muere. En este caso la planta lo que tiene es un trastorno fisiológico que reduce la área foliar,
el tamaño del racimo del cacho hasta un 50%, produce amaduramiento temprano de la fruta, lo que conocemos como pulpa rosada, y el mercado de exportación es muy complicado porque la fruta debe llegar verde. Si la fruta se madura en el tránsito al mercado internacional, al productor, en lugar de enviarle un cheque con dinero, le envían una factura cobrándole todo el costo del flete. Por eso es que la gente que quiere exportar tiene que tener un muy buen control de la cigatoca negra. Ahora, ¿por qué la cigatoca negra es una enfermedad tan desafiante, ¿no? Y la respuesta está en la biología, la relación con el clima, que es la epidemiología, y su interacción con el hospedero, que está acá. Recordemos que toda enfermedad es el producto de la interacción de esos tres factores, ¿eh? Si tenemos un ambiente favorable y un patógeno agresivo, como en este caso, y un hospedante susceptible, como lo es Nanica o lo es Prata, tenemos todas las condiciones, como acá en Valle de Oliveira, para que se dé una epidemia fuerte como la que estamos viviendo desde hace tiempo. Bien, entonces, eso es lo que tenemos nosotros en el caso de cigatoca negra, es lo que conocemos como patosistema. Un hospedero muy susceptible, un patógeno muy agresivo y un ambiente que puede ser de poco favorable a muy favorable, dependiendo de la región, dependiendo de la época del año, ¿verdad? Entonces, la expresión de la enfermedad va a estar muy definida por el clima, o sea, por el ambiente, porque estos dos factores siempre están disponibles para que se dé la enfermedad. Entonces, aquí estamos en el subtrópico, pero es un subtrópico húmedo, a diferencia de otros subtrópicos que son subtrópicos secos. Por eso aquí en este subtrópico afecta más cigatoca negra que en otros subtrópicos, sobre todo hacia el lado del trópico de Cáncer. Aquí estamos hacia el lado del trópico de Capricornio, ¿no? Entonces, importante conocer también que cigatoca negra es un hongo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos fases, que son casi dos enfermedades a la misma vez. La fase asexual o imperfecta y la fase sexual o perfecta. Esta foto que ustedes ven aquí son los conidióforos de cigatoca negra, donde están pegados los conidios acá. Esta foto la tomó el doctor Leandro en Brapa en el 2016, cuando estábamos estudiando si había cigatoca negra en Bahía. Es la mejor foto de un conidióforo que yo he visto en el mundo, y por eso la pongo aquí con el permiso del doctor Leandro, que está por acá, allá. Muchas gracias. Espero algún día publicarla en alguno de nuestros artículos, ¿eh? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que esta fase se puede cumplir en condiciones más limitantes, donde hay temperaturas más bajas, menos humedad, y el hongo completa este ciclo. Esa fase es más larga, requiere más tiempo y requiere un poco mejores condiciones de clima. Vamos a verlo acá. Esto es lo que ocurre en la plantación. La fase asexual, que está acá, la fase conidial, se desarrolla en las hojas jóvenes al estado de estría. Entonces, aunque no hayan manchas secas en las hojas, el hongo se está reproduciendo. Acá en esta región, con la humedad que hay, aunque haya temperatura un poco baja, esta fase siempre va a estar presente. Por eso todo el año aquí hay presencia de cigatoca negra. Cuando la temperatura sube y hay mejores condiciones, se completa el ciclo y se desarrolla la fase sexual, ¿okay? Muy importante, en condiciones óptimas 14 días y en condiciones óptimas 25 días. Entonces, sepamos que es una enfermedad policíclica en ambas fases. Entonces, es como si tuviéramos en un mismo momento dos enfermedades al mismo tiempo. O sea, no requerimos que haya tejido necrosado para que la enfermedad se esté reproduciendo, el patógeno se esté reproduciendo, ¿okay? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora, tanto los conidios como las ascósporas pueden causar las mismas lesiones. No hay forma de diferenciar una lesión causada por un conidio o una ascóspora, todas son iguales. Pero sí hay una forma en que se pueden diferenciar, es a través de los patrones de infección que vamos a ver ahora más adelante. Ahora, de todo el inóculo que produce cigatoca negra, que son miles de millones de conidios y de ascósporas, la eficiencia de infección anda entre un 11 y un 20%. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy eficiente, porque en muchos patógenos la eficiencia no llega ni a un 5%. En este caso, además de que es mucho inóculo, es muy eficiente.
Por eso es que el manejo de inóculo en las fincas es un factor clave para poder controlar la enfermedad, ¿ok? Muy importante este dato, según los estudios del doctor Orozco, que está por aquí también, una lesión de cigatoca negra puede producir desde 7.000 hasta 15.000 ascósporas, una lesión pequeña, ¿ok? Y una estría como estas puede producir de 1.200 hasta 1.800 conidias, una sola lesión, una pequeña rayita. Tengan ustedes en cuenta la cantidad de inóculo que se produce en campo si no logramos hacer un buen manejo de este tipo de lesiones, ¿ok? Ahora, muy importante que tengamos en cuenta el clima, ¿no? Porque hay clima a nivel espacial, que es todo lo que ocurre en la Tierra. Estamos viviendo un cambio climático importante, estas zonas más frías se están calentando un poco más, está lloviendo más, y la cigatoca negra puede con esto llegar a causar más problemas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces hay que prepararse para esas cosas. Cuando hablamos de mesoclima es una región como el Valle do Ribeira, eso es el mesoclima, pero hay algo importante también que es el microclima y es lo que ocurre dentro de la plantación, lo que hacemos dentro de la plantación. Sobre esto no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Ya hemos hecho más bien mucho daño con el cambio climático, pero a nivel de la plantación de microclima sí podemos hacer muchas cosas para poder reducir el impacto de la cigatoca negra, y en el transcurso de la conferencia vamos a ir hablando de eso. Ok, bueno, esto es muy importante porque recordemos que ese es el clima global, donde están ubicadas las diferentes regiones de producción de banano. Las principales zonas de producción están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son las zonas tropicales. Ahí donde cigatoca negra está en su mejor forma para causar daño. Nosotros estamos aquí, muy cerca del límite del trópico de Capricornio, pero en el subtrópico húmedo, que es un clima bastante favorable a cigatoca negra. Este otro subtrópico es bastante seco, bastante árido, y ahí la cigatoca negra no se ve tan favorecida. Por eso ustedes acá tienen una condición muy especial, un subtrópico donde cigatoca negra es muy fuerte. ¿Okay? Hay un estudio que hicieron también aquí en Brasil que me gusta mucho, se publicó en el 2008 y definieron las condiciones desde grado 1 hasta grado 5, desde muy favorable hasta menos favorable o desfavorable para cigatoca negra. Valle do Ribeira se mueve en estas condiciones desde favorable a poco favorable durante el año, dependiendo del comportamiento del clima. Ahora lo vamos a ver en una gráfica. Bien, entonces, la localización climática del área de producción es la que definirá cuánta predisposición tenemos para el ataque de cigatoca negra, ¿ok? Bien, ¿qué ocurre? Que usualmente en el subtrópico y en el subtrópico árido lo que predomina es cigatoca amarilla, como en el caso de Minas, que es una zona más seca. Sin embargo, en el caso de acá, donde estamos ahorita, predomina cigatoca negra porque es un subtrópico bastante húmedo. Es de las pocas condiciones del mundo que tienen esta característica. Ustedes tienen una condición muy particular, ¿ok? Pero también por eso pueden producir buenos bananos porque el clima ayuda bastante. Entonces las aplicaciones de fungicidas pueden ir desde cero, como ocurre en este caso acá en Perú, que siembran banano prácticamente en un desierto, no hay ni cigatoca amarela, no hay cigatoca negra tampoco. Cero aplicaciones de fungicidas. O el caso tan severo como en Costa Rica o Centroamérica, donde llueve mucho y tenemos hasta más de 70 aplicaciones por año para poder combatir cigatoca negra. ¿Okay? Una forma de estudiar esto rápido es a través de los climogramas. Voy a mostrar rápidamente unos climogramas de diferentes zonas de producción del mundo importantes para que veamos cómo puede impactar la cigatoca negra. Ese es el caso de Urabá, una de las principales zonas de producción en América y en el mundo. Tienen condiciones favorables para la enfermedad durante casi todo el año. Solo unos pocos meses con menos clima favorable. Cuando hablamos de la región de Santa Marta, es el mismo país, Colombia, pero noten la diferencia en el comportamiento del clima. Por eso cigatoca negra aquí afecta mucho menos que en Urabá. ¿Okay? Acá es la región de Guayaquil, Ecuador, también una zona muy importante para la producción de banano. Y noten que al principio de año es un clima muy favorable, pero luego el clima cambia, baja la lluvia y baja mucho la temperatura y la cigatoca negra se queda ahí
Lo que hace que persista la cigatoca negra es la fase asexual, el estado conidial, ¿verdad? Ok, acá es en Costa Rica, de donde yo vengo, en la zona de Limón, donde todo el año tenemos condiciones muy favorables para desarrollo de cigatoca negra. Por eso tenemos que hacer 50 y hasta 70 ciclos de fungicidas por año para poder producir bananos, si no, no podríamos producir. Y aquí es el Valle de Oliveira, donde estamos nosotros ahorita, según la información que hay en internet. Ustedes tienen, estamos por aquí en esta época, ¿no?, donde baja un poco la lluvia, pero también baja mucho la temperatura. Hay una época muy favorable acá, a inicio del año y también hacia el último cuarto del año, también puede cigatoca negra subir bastante. Y ustedes tienen humedad todo el año, o sea, todos los meses llueve. Eso hace que la enfermedad se mantenga persistentemente en el tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es el factor clave para que persista la cigatoca negra? Es la mojadura foliar. Entre más horas esté la hoja con una capa de agua en su superficie, más lesiones se desarrollan y más rápido se da la esporulación también. Entonces eso quiere decir que esta condición es bastante favorable. La limitación aquí es temperatura, pero no humedad. ¿Okay? También es importante saber que el hongo que causa la cigatoca negra esporula de día y esporula de noche. O sea, él no duerme como nosotros por la noche. Él por la noche también puede esporular. Ese estudio que se hizo en Costa Rica durante casi 8 años, 7 años, vemos en el día hay más esporulación, ¿verdad?, que en la noche, pero a una noche también esporula bastante. Es decir, es un hongo que nunca para de crecer, siempre está produciendo su desarrollo. Y aquí podemos ver claramente eso. Ahora, hablamos nosotros de ascósporas y hablamos también de conidios. Entonces, aquí lo que vemos es que no podemos saber si estas lesiones vienen de una ascóspora o un conidio, pero sí podemos, con base en el patrón de infección, sospechar o tener una idea de cuál fue la infección más probable que ocurrió, si por ascósporas o por conidios. Cuando ustedes ven infecciones, sobre todo en las puntas, como en este caso, son más que todo ascósporas, que se mueven por el aire, por el viento y alcanzan las puntas de las hojas. Más cuando ven patrones de infección en la base o paralelo a la vena central o estas líneas que se pueden ver en las puntas, estos son principalmente conidios. Entonces ustedes en sus fincas, si ven estos patrones, pueden saber si tienen más ascósporas o más conidios causando infecciones en la plantación. ¿Okay? Definitivamente el factor más importante es la precipitación para el caso de cigatoca negra, y este estudio que se publicó por el doctor Luis Pérez Vicente está en esta publicación. Vemos que entre más precipitación al año se requieren más aplicaciones de fungicidas para poder mantener el control de la enfermedad. Eso implica también más contaminación y también mayor costo para el productor. ¿Okay? Bueno, el arsenal de fungicidas que hay para combatir cigatoca negra es muy amplio, muy amplio, y no deberíamos tener problemas para controlar la enfermedad, ¿cierto? Tenemos protectantes, todos estos grupos, sistémicos, todos estos grupos, y también hay activadores de la resistencia. Ahora, ¿por qué razón antes podíamos controlarla muy bien y ahora ya nos cuesta tanto controlar la cigatoca negra? La razón es esta. Los fungicidas sistémicos, que son los más efectivos, ya el patógeno ha desarrollado resistencia. Es un patógeno con mucha plasticidad, que él puede cambiar muy rápido y desarrollar poblaciones que ya no son sensibles a los fungicidas. Entonces tenemos que depender mucho de estos fungicidas que son de menor eficacia que los fungicidas sistémicos. Y los inductores de resistencia, el peligro es que tienen un costo fisiológico alto y pueden afectar también la planta si no se manejan bien. Ok, entonces, ¿qué es la resistencia a fungicidas? Porque es algo que tenemos día a día en el campo y a veces no entendemos bien. Es muy sencillo. Cuando aplicamos un fungicida, aquí hay en las esporas algunas que por naturaleza son resistentes. Aplicamos el fungicida, se eliminan los susceptibles, quedan los resistentes. Los resistentes se van recombinando entre ellos y a lo largo del tiempo tenemos más y más resistentes. Y
A lo largo de los años ya un fungicida podría no existir más, ¿ok? Y eso lo que ocurre es que cuando los fungicidas sistémicos dejan de funcionar bien, tenemos que aplicar más fungicidas protectantes, más costo, más contaminación. Bien, son algunos ejemplos de lo que está pasando en América. Este es el caso de Urabá en Colombia, datos del 2023 publicados por Cenibanano. Esta es la población silvestre, o sea, nunca expuesta a fungicidas, y estas son diferentes fincas. Para el fungicida difenoconazol, que es el mejor triazol que hay hasta la fecha. Y vean que ya el producto ha perdido más de un 40% de eficacia. Ya no funciona casi para controlar la enfermedad. Mismo está pasando en Costa Rica, mismo está pasando en Honduras, Guatemala, Belice, ya está pasando en Ecuador también. O sea, es un fenómeno muy peligroso. Y aquí, algo que todavía es más peligroso, que el hongo ha ido cambiando tanto que ya podemos encontrar aislamientos, en el caso de Costa Rica, y debe estar también ocurriendo en otros países, que son resistentes no solo a un fungicida, sino a 2 de diferentes familias y hasta 3 fungicidas de diferentes familias. Estos aislamientos ya no podemos controlarlos casi con nada, es como una nueva variante de cigatoca que es muy difícil de poder controlar. Por eso es que la resistencia a fungicidas hay que tomarla con mucha precaución y nunca subestimar el problema que puede causar. ¿Qué pasa cuando hay resistencia? Bueno, cuando aplicamos un fungicida y la población es sensible, todas las lesiones se retienen y no hay exploración sexual. Pero cuando ya hay resistencia, hay muchos escapes de infección, estos aislamientos se cruzan entre ellos y la población siguiente es todavía más y más y más resistente. Por eso a veces aplicamos un fungicida y no vemos casi control. Ahora, la pregunta, ¿hay resistencia a fungicidas aquí en Brasil? ¿Ah? Está publicado, mire, por científicos brasileños, e inclusive aquí en el sureste de Brasil, donde estamos nosotros, resistencia a estudiolinas, resistencia a carboxamidas, e inclusive en la zona amazónica también hay problemas de resistencia, o sea, no estamos ajenos a esa situación. Vean lo que dice aquí, este es el grupo casi más nuevo de fungicidas que se ha introducido en el mundo para control de cigatoca negra, y este estudio que está acá, de Silva y colaboradores, dice que la resistencia aquí en esta región es omnipresente, o sea, está por todos lados. Y son fungicidas muy buenos, pero ya están casi inhabilitados. Entonces es un asunto que yo pienso de emergencia, de tratar como una emergencia fitosanitaria. Bien, ¿qué pasa cuando hay resistencia? Hay que aumentar la cantidad de ciclos de mancozeb, que es un fungicida de riesgo a la salud y riesgo al ambiente, mayor uso de mezclas, aumento del número de aplicaciones y aumento de dosis de óleo mineral y pues optimización del combate cultural, que ahí es algo muy importante que los productores sí pueden hacer en las fincas. Entonces, el impacto de la resistencia es más costo, es más pérdida de control y pérdida de calidad también. Bien, entonces, muy importante saber que los fungicidas protectantes tienen que cubrir bien el envés de la hoja para poder proteger contra cigatoca, porque cigatoca entra por los estomas, no entra por la epidermis directamente, y los estomas están en el envés de la hoja, noten ustedes aquí la diferencia. Hay básicamente 8 estomas en el envés por cada estoma en el haz. Si no protegemos bien el envés con los protectantes, no vamos a tener buena eficacia. Entonces, ya desde que la hoja está así en esta forma, en estado de candela o cigarro que decimos, ya las esporas están infectando la hoja, y eso lo hemos demostrado por estudios con técnicas moleculares. Bueno, la aplicación aérea o de fungicidas, cuando hay resistencia, debe ser muy frecuente para poder cubrir la hoja en desarrollo. Por eso es que tenemos que hacer 50 o más aplicaciones cuando hay resistencia. Entonces, todavía están a tiempo y deben tomar medidas al respecto. Pero esto sí es muy importante. ¿Qué estamos haciendo en las propias facendas, en las fincas? ¿Qué estamos haciendo para reducir el impacto de la cigatoca negra? El combate cultural es la forma más antigua de combate de enfermedades y es de las más eficientes y es siempre la base de la pirámide. Todo buen programa de manejo de enfermedades se sustenta en un buen combate cultural,
que incluye desde manejo de inóculo, drenaje, nutrición, población de plantas, todos los factores que ya ustedes conocen bien. La deshoja sanitaria es muy importante, ¿no? El drenaje, como se puede ver aquí, y la población de plantas. Si tenemos exceso de plantas, no va a penetrar bien el fungicida, va a haber mucha humedad en la plantación y la cigatoca negra nos va a hacer más daño. ¿Okay? Ven ustedes acá, en este estudio que hicimos hace algunos años, este es una plantación con una deshoja de mala calidad, o sea, sin deshoja prácticamente. Esta fue con una deshoja apenas regular. Y esta otra plantación es con una deshoja bien hecha, eliminando todo el tejido dañado a tiempo, semanalmente los ciclos de deshoja, y la severidad de la enfermedad fue mucho menor aquí. O sea, que si este trabajo se hace bien, reducimos mucho el impacto de cigatoca negra. Pero si no se hace bien, la enfermedad nos va a crecer y nos va a afectar mucho las plantaciones. Igual, cuando el inóculo va al suelo, el patógeno sigue produciendo esporas, pero en menor cantidad. Cuando está colgando en la planta, si no lo bajamos rápido, puede tener 3 meses liberando esporas, liberando inóculo, ¿okay? Mientras que en el suelo se reduce a 1 mes y la cantidad de esporas es mucho menor. Eso es muy importante. La hoja con lesiones de cigatoca negra avanzada no debe estar en la planta, debe estar en el suelo. En el suelo también se pueden aplicar, digamos, antiesporulantes, descomponedores para acelerar este proceso que puede tardar hasta 45 días dependiendo del clima. Climas más secos pueden ser hasta 2 meses inclusive. Y vean cómo rápidamente se reduce la esporulación a menos de 2 semanas si hacemos un buen trabajo también en el suelo. ¿Ok? Estas son otras prácticas que ayudan mucho, que se implementan en Costa Rica, en México y otras partes. Esto es lo convencional, las hojas quedan tiradas por todos lados, toda la superficie llena de hojas y esporulando, liberando esporos para las plantas. En cambio, cuando hacemos este tipo de estructuras, acumulando el inóculo, reducimos mucho la presión de inóculo. Esto lo hacen en Colombia, en una finca que me gustó mucho. La planta que cosechan, tiene mucho inóculo, colocan las hojas detrás, como un compostaje ahí, y reduce mucho el área de esporulación. Eso es bastante bueno. ¿Okay? Bueno, también decir que cigatoca negra es un hongo hemibiotrófico. Eso quiere decir que en esta fase, si cortamos las lesiones en esta fase, ellas no alcanzan el ciclo sexual, porque todavía están en una fase parasítica, no están en la fase saprofítica. Y esto, si lo cortamos en este estado, pues ya va a esporular siempre. Entonces ahí se hizo eso con una práctica donde las hojas más viejas de la planta, cuando la planta emite el cacho, se cortan 2 o 3 hojas de las más viejas que parece que están sanas, pero cuando ustedes las ven en detalle están llenas de estrías y de lesiones que van a esporular el ciclo sexual. Entonces esto lo que hace es reducir mucho el potencial de inóculo a tal punto que son millones de esporas que pueden reducir a lo largo del tiempo, y es una práctica muy sencilla. Si ustedes llegan a floración con 12, 13, 14 hojas, dejan la planta con 10 a 12 hojas, 11 hojas, eso es suficiente para llenar el racimo y van a bajar mucho el inóculo potencial. Esto funciona. Bien, ya para ir terminando, hay muchas amenazas aparte de cigatoca negra que tenemos que tener en cuenta. Actualmente hay una amenaza sobre la salida del mancozeb, ¿verdad? Ya los europeos no quieren recibir fruta tratada con mancozeb. Y si tenemos resistencia a los sistémicos, y si no hay mancozeb y otros fungicidas protectantes, ¿qué vamos a usar? Hay que tener mucho cuidado con eso. También el clima ha cambiado bastante, hay más inundaciones, más lluvias que afectan mucho, y la amenaza de R4T. Ahora casi todo el mundo está investigando en R4T, porque es muy importante. Y en cigatoca negra cada vez sabemos menos investigando. Ya no hay casi nadie investigando en cigatoca negra. Yo soy uno de los pocos sobrevivientes. Y cigatoca negra es también muy importante. Ayer me comentaba la doctora Mónica Betancourt que algunas variedades que salen resistentes a R4T son muy susceptibles a cigatoca negra. Entonces, no podemos dejar de investigar en cigatoca negra, eso es muy importante. Aquí hay investigadores y por supuesto hay que motivar a seguir investigando en este patógeno. Bueno, ya como análisis final, el manejo integrado de cigatoca negra
debe estar bien sustentado en un manejo integrado del cultivo primero. Primero tenemos que manejar muy bien el cultivo, densidad de plantas, material de plantío, nutrición, manejo de la irrigación, variedades, drenajes, salud del suelo, salud de las raíces, manejo de plagas, etcétera. Primero hay que manejar muy bien el cultivo. Si no manejamos bien el cultivo, es imposible manejar bien una enfermedad como cigatoca negra y otras enfermedades. Ya luego de eso viene el manejo integrado de cigatoca negra. O sea, la sombrilla que cubre el manejo de cultivo es más grande que la sombrilla que cubre cigatoca negra. Debemos hacer una muy buena gestión del cultivo para poder gestionar bien la cigatoca negra. Entonces, también recordemos esto. No hay balas de plata, o sea, ya no tenemos fungicidas que vamos a aplicar y va a desaparecer la cigatoca negra. Más bien, cada vez los fungicidas funcionan menos, son menos efectivos. Y tenemos que trabajar muy bien el manejo cultural, el manejo integrado de esta enfermedad. De lo contrario, vamos a tener cada vez menos bananos, como está pasando en otras partes de América, ¿verdad? Así que tengamos esto muy presente. Yo con esto termino y muchas gracias por su atención.